capítulo 12 del Éxodo. Y el versículo que vamos a leer será el 43. ¿Dicen amén los hermanos? Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. 43. Amén. A la letra. Y dijo, dicen amén. Amén. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Esto es importante, hermano. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella casa carne fuera de ella. O sea, no sacarán carne de ahí. Ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso, como como el filisteo, comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Queremos hablar acerca de el peligro de la tradición. Si algo anhela uno como hijo de Dios, hermanos, si algo anhela uno como hijo de Dios, como miembro de una congregación, como iglesia de Jesucristo, como lavado por la sangre de Cristo, como escogido de Dios, escogido, como dice una porción de la Escritura, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Pero al sentir este gozo, hermano, de tener este llamamiento de parte de Dios hacia nuestras vidas, debe haber un cuidado en nosotros para no dañar esa relación, para no abrogar esa relación que Dios tiene con usted. Porque ¿quién de nosotros quiere ofender a Dios? Nadie. Yo no creo que alguien quiera ofender a Dios, no. Lo que queremos es que Él esté de acuerdo con Él. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nosotros de esta vida que Dios nos da? Cuidándonos de no hacer lo que a Dios desagrada. Por ejemplo, la tradición y la nueva vida en Cristo son completamente diferentes. La tradición es una cosa, hermano, de que usted ya hubiera puesto una candela aquí y se hubiera ido para su casa. Ya la candela, ¿sabes si se apagó? 2, 3 candelas. Y como son 5 en la familia, pon 5 candelas. Y vamos para la casa. Entonces prácticamente eso sería lo que sería tener una relación religiosa con Dios. Pero Dios no busca eso, Dios busca con nosotros una relación, que podamos vivir en comunión con Dios, en comunión con su palabra, sintiendo su presencia, sintiendo que Dios está en mi casa, sintiendo que Dios es parte de su vida y de su hogar. ¿Qué es tradición? Es una costumbre heredada de padres a hijos. Fíjense lo que le estoy diciendo, una costumbre heredada de padres a hijos, de generación en generación. Muy diferente al Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. El Evangelio es novedad, y lo es cada mañana.
O sea, el evangelio no es algo que está oxidado por ahí. No, el evangelio es nueva vida. Denle un aplauso al Señor, que la hermana está gozosa. Entonces, esto, hermano, es un mover del Espíritu Santo. Entonces, prácticamente cuando nosotros pensamos en la religión, hermano, es algo que está ahí, Dios mío, lo que acabamos de leer. Entonces, esto, hermano, si yo algo deseo para mi Dios, es no ofender la presencia de Dios, sino que yo lo que quiero es estar en relación con Dios, ¿verdad? Y el propósito satánico y religioso, podemos decir, es distraer a las personas. Porque la religión, hermano, la religión eso hace, distraer a las personas mientras éstas viven, Una cosa que no los deja ver lo que verdaderamente vale la pena y lo que verdaderamente tiene sentido. Por eso el Señor exhortó duramente a Pedro y le dijo: apártate, Satanás, le dijo así, ¿verdad? Yo no sé cómo hizo las manos del Señor, ¿verdad? Porque le dijo: tú me eres tropiezo, le dijo. Fíjense, se llamaba Pedro y le dijo Satanás: me eres tropiezo, le dijo, porque no pones la mira. La mira. Pero es que yo le quiero decir algo, que cuando hay religión no podemos ver a Dios. Porque la religión es una candela, es una camándula. La religión es celebrar un día al año, un Viernes Santo. Eso es religión. Pero vivir constantemente, que nosotros estamos lunes por aquí, martes por allá, miércoles en la iglesia, miércoles, jueves en la oración, y jueves en los grupos familiares, viernes en la iglesia, sábado, y bueno, todos los días estamos haciendo algo para Dios. Este es vivir en una comunión. Si usted se mete a su casa y sale el domingo, déjeme decirle que no es cerca de ser religioso. Y se lo digo con amor. Le falta un pelo para ser religioso. Porque el evangelio, hermano, es una constante sed. Por eso dice el Señor allí en San Mateo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque el que tiene hambre y sed de justicia no se va a quedar calentando. No sé si usted calienta la cama o la cama lo calienta a usted. ¿Cómo es? Si me voy ahorita a la cama, ¿está caliente o está fría? Está fría. ¿Por qué no viene y calienta mejor este lugar para que se sienta la gloria de Dios? Entonces, prácticamente, hermano, la tradición es pecado. La tradición es pecado delante de Dios, porque va en contra del proceso de regeneración que Dios ha creado para nosotros. Si usted sigue siendo religioso, será como que el Señor Jesús nunca vino a la cruz. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Si usted sigue siendo un religioso, será como que el Señor nunca llegó a la cruz. Como que el derramamiento de la sangre fue por gusto. Como que las palabras que el Señor dijo, consumado es, por gusto. Aquel dolor, aquel sufrimiento. La iglesia cristiana ha nacido del dolor y del sufrimiento del Señor Jesús. Él dio a luz esta iglesia. Bendito su nombre. ¿Entiendes? Ustedes son hijos de Dios. Entonces, prácticamente es una cosa ser un invitado, ser un testigo. Ser un hijo es muy diferente. Porque dice el Señor que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fueron todos los judíos, mas a los que le recibieron, todos ustedes, a los que han creído en el nombre de Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, hijos de Dios. Esto es bien importante que usted lo sepa. Y eso está en San Juan capítulo 1, del 11 al 13. Personas que no han sido engendradas por un enamoramiento, sino que han sido engendrados por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, prácticamente la tradición genera religión y no hay vida espiritual ahí. No hay vida espiritual, no hay relación con Dios, no hay espiritualidad, no hay arrepentimiento, no hay nada, sino que simplemente estar ahí esperando que la muerte aparezca. Y ya muerto, nadie le puede ayudar, porque Dios es Dios de vivos. Dios quiere oír su voz. Dios quiere oír usted hablando, y por eso oramos en este lugar, para que usted abra su boca, para que usted le diga: Señora, me arrepiento de mis pecados. ¿Me entiendes? Es
buscar la relación con Dios. Algo que debo conocer yo como hijo de Dios, hermano, es el amor que Dios ha tenido hacia mi vida, para que yo sea agradecido, ¿verdad? Y el Evangelio, el Evangelio es para eso, para demostrarme que Dios verdaderamente me amó. Y la pregunta sería, ¿debo yo celebrar Pascua? ¿Debo yo celebrar estas fiestas tradicionales que se llevan cada vez? ¿Debo hacerlo? Usted si es conocedor de la Biblia me va a decir, pero el Señor lo hizo, ya le voy a explicar. Porque el Señor lo hizo. Pues, ya vamos a hablar de eso. Por ejemplo, ahorita acabamos de leer una porción, ¿verdad? Aquí en el 12:43, y me gustaría pues tomar algún punto de aquí. Dice el 43, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y aquí empezamos, ya empieza el fuego aquí. La Pascua no es para usted, porque usted no es un hebreo, porque usted no es hijo de Israel. Fíjese qué cosa más tremenda. O sea que estamos haciendo, como yo decía, ¿verdad? Que la tradición es algo que se heredó de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, de padres a hijos, ¿verdad? Usted nunca estuvo preso, usted nunca estuvo esclavo en Egipto, ¿verdad? ¿Quiénes conocen Egipto? Aleluya. Y fue esclava allá, ¿no? Fue esclava allá en Egipto, ¿verdad que no? Entonces, pero no es hebrea, ¿verdad? Entonces, vaya, tenemos una persona, aleluya, ¿verdad? Entonces, no, gloria a Dios que tenemos alguien aquí que puede contarnos, bendito sea Dios, ¿verdad? Y me alegro por eso, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, vio el paseo de las esfinges, entonces. Bueno, entonces, está bien. Entonces, lo que le quiero decir yo es que, como dice aquí, ¿verdad? Que era un trato exclusivo de Dios con aquel pueblo. No era para gentiles ni para extranjeros, porque nosotros somos extranjeros para ellos. Éramos y somos extranjeros para aquella raza. Entonces dice aquí a Moisés, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Quiere decir que nosotros, bueno, y esa es una razón. Vamos a ver otra. Dice, comprado por dinero, porque había mucha esclavitud en aquel tiempo. El 45 dice, el extranjero y el jornalero no comerá de ello. Es una cosa, hermano, es algo exclusivo. Yo no sé si usted, la palabra exclusivo, sabe qué quiere decir. Como que usted mande a hacer su ropa que solo a usted le queda. Y se las medimos a todos y a ninguno le queda, porque es exclusivamente suya, ¿verdad? Así es esto. Esto que Dios hizo fue exclusivo. Dice, toda la congregación de Israel lo hará. 47. Más, bueno, de ahí dice el 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. O sea, imagínense hasta dónde llegaba. Entonces dice aquí, así lo hicieron todos acá. Y aquí habla también, hermano, en el 48 dice, más si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séanle circuncidado. Hermano, la circuncisión es algo tan tremendo, hermano. Es cortar el prepucio. Yo sé que estoy con adultos aquí, pero imagínense, hermano, cuando Jesús de Nazaret, el haber creído en él, hermano, nosotros al haber creído fuimos circuncidados espiritualmente. Denle un aplauso al Señor, pues. Porque usted ha sido circuncidado, pero ha sido circuncidado no con piedra, no con cuchillo. Usted ha sido circuncidado en el corazón. Pero este es otro rollo que hay que desenrollar, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir que si usted no ha sido circuncidado con piedra, así como circuncidaron a Moisés y a todos ellos, difícilmente usted puede participar de la Pascua. Entonces la gente, como le digo, ha venido celebrando la Pascua y aquí dice que ningún incircunciso comerá de ella. Aunque la palabra allá era algo como, por ejemplo, el filisteo ese, ¿cómo se llamaba? Goliat. Ese filisteo, ese era incircunciso. En cambio David no. Fíjate cómo estaba la diferencia ahí nomás, allá, hombre, ¿verdad? Y le dijo,
tu carne la daré a las aves, y el otro le dice, no, Dios te ha entregado incircunciso, mi hermano. Sí, o sea, prácticamente ser un incircunciso, un enemigo de Dios. Ese es un incircunciso. Entonces, porque así estaba la ley, así estaba establecido que los hombres los niños a los 8 días debían de ser circuncidados. Jesús fue circuncidado. El Señor Jesús a los 8 días fue llevado para ser circuncidado. Lo podemos buscar y leer en la palabra de Dios. Pero yo quiero invitarle, porque el Evangelio está hablando y la palabra de Dios, por ejemplo en Deuteronomio, Éxodo, Deuteronomio. Fíjense que andamos leyendo, pudiéramos decir, Levítico, Deuteronomio, por ahí está, hermano. Números y de ahí Deuteronomio, en el capítulo, quiero invitarle porque mire, esto se desenvuelve solamente leyendo, porque cuando usted lee, se instruye y aprende. Deuteronomio capítulo 16 y verso 3 vamos a leer. Fíjese bien, ¿qué es la Pascua? Para que usted vaya viendo y se vaya acomodando. La Pascua no es desnudarse y andar en la playa allá, bailando el garrobo carnavalero y el cangrejito playero y tiburón. No, eso no es la Pascua. Hay una gran equivocación en la celebración de la Pascua. Mire lo que dice el 16:3. No comerás con ella pan con levadura. O sea, imagínense, es un pan especial para eso. 7 días, como dicen que es una Semana Santa, 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Pan de qué dice? Entonces ya no es fiesta. Pan de aflicción dice, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. ¿Usted salió a prisa de allá? No, pues sí. Si nosotros ni sabemos cómo está esto, pues, ¿verdad? No salimos de allá. La gente dice, ¿va?, que nosotros salimos de Egipto, dando a entender que salimos del pecado. Pero este pecado, ya le voy a explicar algo cómo es. Porque ¿a quién lo obligaron a pecar aquí? Ese es el problema, que el pecado no ha sido esclavitud para nosotros, sino que ha sido deleite. Uy, el hermano, ¿cómo dice deleite? Mire, Santiago capítulo 1 y verso 14 lo dice, que cuando de vuestra concupiscencia, dice, desean bailar, dice, entonces sos seducido, dice. Seducido, ¿sí sabe qué quiere decir seducido? Sometido, pues, sos sometido y empieza a bailar. Pero esto es cuestión de adentro. Nadie lo obligó a bailar. Imagine querer hacer que uno baile y que me agarren a la fuerza a bailar y me empiezan a mover, y yo así. No, si usted no los ha visto cómo bailan, si como que las hormigas lo están picando. No, eso no puede ser así que alguien me obligó a bailar. Entonces, aquí lo que dice el 16:3 dice, no comerás con ella pan con levadura en la Pascua. 7 días comerás con ella pan sin levadura, o sea, pan de aflicción, porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida, oiga lo que dice, ¿a quién le está hablando el Señor? A los hebreos. Para que todos los días de tu vida te acuerdes. Y cuando se murieron, ¿dónde quedó el recuerdo, hermano? En los hijos. Ese es el problema. En los hijos, pero después que murieron los hijos, se los trasladaron a los nietos. Y así ha llegado hasta nosotros. Y aquello está completamente desfigurado. Porque fue perdiendo seriedad. Ahora no, ahora es un paganismo terrible. Ahora es pura borrachera, puro baile, puro beber. Y se lo digo porque me lo contaron, no, hombre. Nosotros empezábamos a beber desde viernes. Sábado de gloria amanecíamos en las playas, viendo las mujeres de los demás. Hermano, una cosa terrible. Y muchos se ahogaban. Y una cosa, hermano, tremenda, pues, o sea, donde no hay ningún tipo de reverencia, hermano. Todo viernes jugando baraja, hermano, comiendo jocotes con miel. Y usted, y es que cuando yo estoy aquí, como que ya estoy en el cielo, tomando el informe. Porque los hermanos nos dicen amén. ¿Ustedes no comieron jocotes en miel? Sí. ¿Torrejas? Sí. ¿Pescado envuelto? Sí. Rico. Vaya, rico, dice el hermano.
Es que pasó por Egipto, por eso. Pero imagínense, hermano, qué tremendo va. Y ahora, hermano, nosotros, no hombre, ahora ahora, hermano, esto es una burla. Vale, porque dice aquí el 16:3, ¿verdad? Para que te acuerdes todos los días de tu vida, te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Esto es necesario irlo leyendo para que usted vaya aprendiendo. Dice, es para mí esta celebración. Usted salió de Egipto y ya le hice la pregunta y usted dice no. Y le pregunté si había sido esclavo de allá, tampoco, dice ella, la hermana, ¿verdad? Que solo pasó, no la agarraron. Entonces, Santiago capítulo 1, verso 14, para que quede claro a ver cómo está esto de la esclavitud nuestra, que como dicen que también uno ha sido esclavo, nosotros no hemos sido esclavos. Esto está en Santiago en el capítulo 1, Santiago 1:14, a ver qué dice, a ver si es cierto. Dice la palabra de Dios rápidamente, sino que cada uno es tentado. Fíjate cuándo es tentado. Cuando de su propia concupiscencia, o sea, el pecado está en los miembros. Dentro de la persona. De concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia después que ha concebido, el 15, que ha concebido, da a luz, ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces, ¿esto qué quiere decir, hermano? Que no es tanto que nos lleven a nosotros esclavos, hermano. Usted sabe lo que eran los esclavos allá en Egipto, donde Dios los sacó, hermano. Dormían en el suelo, no les daban zacate para hacer los ladrillos. Lo golpeaban, se morían de hambre, delgaditos, desnudos. Y ellos cuando oraban no oran como nosotros que eructando estamos. No, ellos clamaban y oraban. Dice la palabra de Dios, hermano, que Dios escuchó el clamor de ellos, dice. Porque, Dios mío, denle un aplauso al Señor, hermano, porque escuchó. Él escuchó, hermano, el dolor, hermano. Créame, lo que no es lo mismo estar bien saciado, hermano, y tener todo lo que usted necesita a una persona de Centroamérica. Mire, ayer he escuchado una oración, hermano, que duró como 3 horas en San Salvador, hermano. Santo, una cosa. Y yo terminé con mi corazón partido, yo quería ir. Dios mío, me dolió el corazón, hermano, porque la gente está llorando por todas aquellas familias que han perdido sus hijos, los que nunca los volvieron a ver, la violencia, la persecución, el hambre, y cómo oraban. Yo estuve oyendo, hermano, como 1 hora y media, hermano, y ya tenían horas de estar orando, hermano. No es lo mismo clamar cuando lo tiene todo que clamar cuando tiene necesidad. Se oía una cosa, hermano, que la gente está llorando, hermano, desde el fondo de su corazón, y están clamando, hermano. Una cosa bien diferente a como estamos aquí, pero también aquí Dios está para ayudarnos. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Y estuvimos con mi esposa un rato oyendo. Le digo, Dios mío, qué dolor. Hermano, allá no cuesta orar, hombre. Hay material, hermano, para orar, hermano. Hay hambre, hay desnudez, hay miedo, hay angustia, hay dolor, hay aflicción, hay sentimiento, hay amargura, hay soledad, hermano. Uy, Dios mío, allí claman, pero de una manera tan linda, hermano. No, hombre, yo sentía ganas de estar en San Salvador, hermano, en esa iglesia. Es la iglesia central. Entonces, Dios mío, todos van, menos yo. Todos van, nadie me lleva y todo es bueno. Entonces, ¿por qué lo celebró el Señor Jesús? Porque como la gente, hermano, vean, aprendió doctrina, lo que dice Isaías 24:29, me parece, o 29:24. Aprenderán doctrina. Entonces la gente aprende doctrina, pero no lo aprende, hermano. ¿De qué sirve que usted diga, que sepa que Dios es santo? A ver, ¿de qué le sirve? No, él dice, ser santos porque yo soy santo. O sea que a mí el saber que Dios es santo debe de impulsarme a ser santo también. Solo la sabiduría no sirve. Mucha gente sabia que hay por estos lugares, con toda su sabiduría, porque fueron solamente oidores y no hacedores.
Dios quiere que usted, si sabe que Dios es santo, santifíquese. Aleluya, ¿verdad? Así tiene que ser. Entonces la información para nosotros debe ser un motivo que nos impulse y que nos llame. Por ejemplo, vamos a ver qué dice acá el Señor Jesús, por qué Él lo celebró y por qué nosotros no podemos. ¿Va? Que es interesante, ¿no le gustaría ver por qué? Váyase a San Mateo capítulo 26, pues. San Mateo capítulo 26 y verso 17, vamos a leer, 26, 17 dice, en el primer día de la Pascua, dicen amén. En el primer día de la Pascua, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, ir a la ciudad de cierto hombre, decirle que el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, prepararon la Pascua. Bueno, pero lo que le quiero decir es que el Señor, tal vez usted esperaba otro tipo de respuesta, pero lo que le quiero decir, que el Señor, aquí hay un verso que se está, como dijéramos, se lo estoy dando antes, pues porque el Señor no vino para abrogar la ley. Y la Pascua estaba dentro de lo que es la ley. Y el Señor Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Entonces Él, como buen judío, recuerde que ese año Él empezó a celebrar la Pascua, porque la Pascua no se celebraba en el último día. La Pascua la venían celebrando toda la semana, y ellos estaban en aquella preparación, hasta que llegaba el día viernes, el día santo, que ellos le llamaban, no sé si era otro día, pero entonces prácticamente cuando llegaba el momento traían un cordero y lo mataban, lo degollaban, y la sangre era derramada para perdón de pecados, y lo demás podían comer, y toda esa es la celebración de la Pascua. La carne no saldrá de la casa, de llevar de casa a casa, así como, sino que ahí mismo celebraban los que se unían para celebrar la Pascua en aquel lugar, como el Señor con sus discípulos, pero aquello era solemne, no es un relajo como el que hacen hoy. Solemne, fiesta solemne. Por ejemplo, si nosotros aquí estamos de fiesta con Jesús y nos hemos gozado con Él, ¿qué sucedió? Lloramos, moqueamos, nos arrodillamos, confesamos nuestros pecados, y bueno, y el Señor aquí hizo una fiesta solemne, ¿verdad? Entonces fue una fiesta, pero fue una fiesta del corazón, una fiesta de sentimientos, una fiesta que te estremece. Pero esa es la fiesta en Dios, hermano. La fiesta del mundo es pachanga y relajo y balazo y pedrada, hermano, es él. Pero las fiestas en Dios no son lo que el mundo hace. Dice a desnudar a la playa, hermano. No, eso no. Entonces, prácticamente aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesús celebró la Pascua, pero Él era judío, un buen judío, porque Él celebró la Pascua con sus discípulos, ¿verdad? Entonces él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, no para cumplir. Entonces el Señor cumplió la ley, porque ese año, ¿verdad? Ese año el Señor Jesús iba a ser el Cordero. Y no era el Cordero de don Pedro, de don Chepe, de doña Juana, no, este era el Cordero de Dios. Aleluya. El Señor Jesús venía para derramar su sangre, y en esta ocasión no iba a ser un animal el que iba a ser sacrificado, sino que el Señor Jesús. Y la sangre de Él iba a ser usada, la sangre del Señor Jesús iba a ser usada para el perdón de pecados de manera mundial, ¿me entiende? En cambio la gente traía su corderito, lo mataban y les perdonaban los pecados de su propia casa, expiaban el pecado de la manera. Pero este año el Señor Jesús era el Cordero pascual, el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que estamos viendo aquí nosotros, ¿por qué Él tenía que celebrarlo? Porque era un buen judío Él. Y quiero invitarle otra vez a Éxodo, porque de eso se trata, números, vamos. Quiero invitarle porque esto se trata, tal vez aquí hay otra información.
en el Éxodo, en Números en el capítulo 9, por favor. Vamos a leer otra porción que nos va dando luz. Aquí los textos bíblicos nos van dando luz. ¿Sí me entiende cómo va la cosa? Amén, hermano. 9:11 vamos a leer. ¿Cuántos lo tienen ya? Es un libro que está ya pegado con el Éxodo. Dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Es que aquí era orden de Dios, hermano. No era antojo de los hombres, como hoy que, ¿sabe cuándo la Semana Santa es? Han escogido las lunas. Y cuando es la Semana Santa, usted solo salga a ver afuera y va a decir, pucha, que hermano Oscar, ¿cómo tiene razón? Va a haber una luna, hermano, tremenda. ¿Sabe para qué? Para que la pachanga siga por todas las noches. Qué tremendo, que Dios nos ayude. Miren lo que dice el 9:11. Dice, y en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. Me trajo la hierba amarga para darle a los hermanos. Hermano, hierbas amargas. Hermano, son unas comidas, hermano, según he estudiado yo, eran unas comidas, hermano, prácticamente, hermano, no al gusto, pues. Hierbas amargas, dice aquí, dice hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana. ¿Qué sucedió con Jesús cuando estaba en la cruz? ¿Lo dejaron ahí hasta la mañana? No. Fíjese, hermano, usted debe ser hermano que se identifique con Dios, no vaya a ser como los hermanos Nicodemo, y cuál era el otro, 2 hombres que habían ahí, que fueron a pedir el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, y el otro era Nicodemo. Estos cuando el Señor andaba ahí no se acercaban a él, por allá estaban así, ¿ve? Pero era gente necesitada de Dios, y en sus corazones yo creo en aquel. Cuando el Señor Jesús muere, todos sus discípulos corren y se van, y como decía el que está orando, mi hermano, decía que los discípulos fueron esparcidos, y de esa manera la palabra se extendió, ¿verdad? Pero eso ya le había dicho el Señor, le dirán al pastor y el rebaño dispersarán. Pero el hermano decía que lo dispersaron, y entonces cuando el Señor Jesús estaba solo en la cruz ahí, el Cordero Salvador había derramado su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Él era el Salvador, y no había nadie. Nadie tenía valor de acercarse a Pilato, pero allá llegó Nicodemo y José de Arimatea, y dice, mira, Nicodemo, queremos quitar al Señor de la cruz. Y dijeron, no, pero si está vivo hay que quebrarle las piernas, porque era la tradición, quebrarle las piernas. Pero como él era el Cordero de Dios, no le quebrarán huesos. Entonces nadie tocó los huesos del Señor, mas sin embargo, uno de los lanceros que estaba allí le abrió el costado y salió sangre y agua, dice, ¿verdad? Entonces prácticamente eso indicó que estaba muerto. Y se lo llevaron, y si hubiera estado vivo, Nicodemo y José de Arimatea, que estaban muy asociados al Sanedrín, lo hubieran declarado, hubieran dicho, este está vivo. Pilato dijo, ya está muerto. Sí está muerto. Es que las otras crucifixiones vos los tenían ahí, les quebraban la piel. A Jesús no, porque a él le clavaron, fue clavado por sus pecados de usted, y él perdió toda su sangre. Fue una cosa tremenda, hermano. Entonces dice aquí el 9, ¿qué era, hermano? 9:11, ¿verdad? Y dice entonces, no dejarán del animal sacrificado para la mañana. Aún el animalito que sacrificaban, el Señor no permitía que lo dejaran hasta la mañana, también que lo descolgaran, porque había sido un sacrificio de expiación. Entonces cuando dice, no dejarán el animal sacrificado para la mañana, por eso el Señor Jesús no quedó en la cruz. No lo pudieron dejar ahí. Ni quebrarán hueso de él. Mire lo que dice ahí. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. Entonces prácticamente el Señor Jesús fue el Cordero. Ahora bien, Jesús no vino, y para esto yo le dije a Dios que le iba a leer, y aquí lo tengo, San Mateo capítulo, es Mateo 5. Váyase a Mateo 5, quiero mostrarle yo
porque el Señor tuvo que morir ahí de esa manera, y tuvo que entregar su vida de esa manera, y Él fue el Cordero de Dios, pero el Cordero mundial, para todas las naciones, para todo aquel que creyera en Él. Como dice San Juan 3:16, y a todo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, si usted cree que Él es el Hijo de Dios, si usted cree que Él ahí murió y que la sangre que Él derramó lava nuestros pecados y todo eso, dice aquí el 5:17 de San Mateo, me parece que es, si no estoy mal, dice la palabra de Dios, Jesús y la ley. Entonces dice Jesús en letras rojas aquí en el 17, no penséis, les digo, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Cómo se cumplió la ley? La ley del pecado, porque ese era el pecado que había, y la ley era que debía morir un cordero, y la sangre iba a ser usada para perdón de pecado. En este caso murió el Hijo de Dios, y la sangre fue usada para perdón de pecados de todos aquellos que creen en Él. ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor, hermana. Así es que cada año, ese año Jesús fue el Cordero Pascual. Pascual, ¿por qué? Porque trae paz. Y es de la Pascua, ¿verdad? La profecía se cumplía. Y ahí lo acabamos de leer en el 9:12, ¿verdad? También lo leímos eso. La verdad es que el cambio llegó para que la tradición dejara de ser. Porque la tradición, hermano, no llega hasta aquí. La tradición no llega hasta aquí porque, por ejemplo, si usted lee en Hebreos capítulo 8, vamos, Hebreos 8, porque estamos sacando la información de aquí, de esta bendita palabra que Dios nos dio. Gracias a Dios que usted es diestro con la palabra de Dios, hombre. Hebreos capítulo 8, dice la palabra de Dios, 8, versículo 13. ¿Está conmigo? 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, hermano, andar como una cruz aquí en la calle, ese es burlarse del Señor Jesús. Hasta ahí llegó. Mire, si la Pascua llegó con tradición hasta Jesús, el sacrificio de Jesús lo han llevado con tradición hasta el fin del mundo. Y esto no puede ser. Principalmente, hermano, para nosotros, que nosotros, hermano, hemos conocido la verdad. Y no podemos nosotros, hermano, seguir en esta falsedad y en esto horrible. ¿Y por qué yo, hermano, estoy predicando esto antes que venga esta fiesta? ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes cometan un error. Ahora usted ya lo sabe. Vaya. Si quieren ir, vaya. Aquí no vamos a amarrar a nadie. Todos ustedes son libres por la sangre de Jesucristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces, aquí lo que estamos viendo nosotros, que prácticamente estamos leyendo en Hebreos 8:13, es que el primer pacto que el Señor hizo con todos los judíos y con yo soy el Dios de Abraham, de Jacob, todo esto no es que desapareció, sino que es que el formato, pues, estoy hablando como cibernético, no, la forma ha cambiado, Dios es el mismo, el amor es el mismo, la misericordia es el mismo, sus promesas son las mismas, el Dios que estuvo con ellos está con nosotros, pero la forma de adorarle ha cambiado, porque Dios tenía un plan y el plan es de salvación, pues. Denle un aplauso al Señor que no se quede con ganas. Y con ello, fíjate que con esto del pacto también llegaba un nuevo método. ¿Y por qué razón, hermano, Dios, ahora vamos a ver algo, por qué razón Dios tuvo que volver a llevar a cabo aquel pacto? ¿Por qué tuvo él que reconsiderar aquello que se había hecho? Porque la ley, como dice Gálatas, bajo la ley ningún hombre será salvo. Porque la ley no tiene los elementos salvadores. La ley no puede hacer eso. En cambio, fíjense que aquí le voy a mostrar algo. Por ejemplo, Hebreos, ahí nomás, no muevo páginas, ahí que es, Hebreos 10. ¿Sí? ¿Lo está viendo ya? Solo era de mover los ojos, no las páginas.
Hebreos 10, verso 4. Veamos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué estaba pasando con el sacrificio? Ahora, ¿el sacrificio era malo? No, era bueno. El sacrificio nunca fue malo. Recuerde que es Dios quien lo puso. Era bueno, pero ¿en qué sentido era bueno? Que la sangre de los machos y de los toros cabrillos y de los becerros y de los corderos y de las ovejas era bueno, aún de los palominos. Era buena la sangre. Pero ¿qué hacía esta sangre? Solamente cubría. ¿Usted sabe lo que es cubrir? Es retener, es guardar algo. Entonces el pecado ahí estaba, pero venía Jesús. Venía Jesús, el cual iba a perdonar pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, pero con todo su corazón al Señor, hermano. En Jesús los pecados pasados, presentes y futuros fueron limpiados. Es por eso que cuando él muere en la cruz del Calvario y lo enterraron, ahí tuvo los 3 días. Ahí tuvo. No, dice que él descendió, según Efesios, descendió a las partes más bajas de la tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A los cautivos. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Hermano, es una cosa tremenda, hermano. El Señor llegó allá donde estaba Abraham, Moisés, David, Salomón, Samuel, allá llegó y le dijo, las promesas de redención han sido cumplidas. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía. Es por eso que cuando usted se acerca a Jesús, y es lo que me gusta, cuando usted se acerca a Jesús, Dios le perdona pecados pasados, presentes y hasta los futuros. Imagine que Dios ha preparado un lugar para usted allá. Den un aplauso al Señor, porque aquí todo de aplaudirse atrás también. Porque usted, imagine, ¿qué va a hacer mañana usted? ¿Va a pecar? Y si usted peca mañana, Dios va a deshacer el lugar que ha preparado para usted. ¿Se da cuenta? Dios lo ha preparado porque usted no se perderá. Porque usted le ha entregado la vida a Cristo. ¿Se da cuenta? Mire qué lindo es el Señor. Porque Dios le ha dado a usted algo, no que se lo roban. Ahorita puede estar sacando la televisión de la caja azul. Gracias a Dios yo no tengo televisión en mi cuarto. Solo en la sala. Pero imagínense, pero lo que Dios hace, nadie lo quita. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Ahora sí levante las manos y diga, Abba Padre. Ah, qué lindo es el Dios, qué refrescante palabra, ¿verdad? Saber que lo que Dios ha preparado nadie lo puede quitar. El plan salvador de Dios, hermano, es algo tan perfecto. Ahora hoy solo muevo los ojos otra vez hasta el 10:14. Ahí Hebreos 10:14. Fíjense que los sacrificios que hacen los hombres de estos animales y todo esto, y procesiones y cosas así, ellos lo siguen haciendo, pero el Señor dice en el 10:14, porque con una sola ofrenda, un solo cordero, una sola cruz, un solo sacrificio. ¿Se da cuenta que no necesitamos nosotros cada año, como hace el catolicismo, estar celebrando cosas para estar en paz con Dios? Ya no tenemos que estar matando animales, ni derramando sangre, ni nada de eso, sino que ya estuvo. Lo que el Señor ha hecho es grande y maravilloso. No confundamos este versículo. Este versículo no habla de que nosotros somos perfectos, sino que lo que Él hizo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto quiere decir, hermano, que lo que Dios hizo es buenísimo, perfecto. Ahora que usted conoce a un hermano, yo conozco a un hermano, ahí déjelo, porque Dios tiene un trato con él. Es por eso que no debemos juzgar a ningún hermano, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos prohíbe por nuestro bien, por el bien suyo, ¿me entiende? Porque usted un día va a tener necesidad del favor de Dios, y si usted lo ha ofendido hoy, por nuestro bien, a nosotros nos conviene, hermano, no celebrar de la manera que se ordenó para los hebreos. No se meta en eso, no se enrolle en eso, por el bien de su vida
y por su salud espiritual y por la de sus hijos. Mire lo que dice Primera de Corintios, ahí cerquita, para que no viaje mucho. Romanos, Corintios, ahí. Primera de Corintios, en el capítulo, y es que aquí ese es el volado, hombre, que hay que andar leyendo, hombre. Primera de Corintios 5, verso 7. Veamos lo que dice. Veamos lo que dice. Limpiaos pues. ¿A quién le está hablando? A nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. Toda la tradición y toda esa cosa, hermano, toda la religión, esa es la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿va leyendo conmigo o no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Va, denle un aplauso, hijo, pues. ¿Cuál es su Pascua? Cristo. Entonces, porque nuestra Pascua ya fue, y fíjense cómo dice, sacrificada. Y fue sacrificada por nosotros. Mire, pues. Así que celebremos la fiesta. Si es que estamos invitados. Pero ¿cómo será? El Señor nos dirá. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. La vieja levadura es la ley, hermano. No con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia, de la maldad y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad. O sea, y de verdad. O sea, esto lo que quiere decir, hermano, es que nosotros, nuestro método es diferente, sabiendo que nuestro Padre hizo todo. Ahora bien, si usted celebra la Pascua, fíjense lo que significa la celebración, es negar que Cristo fue el Cordero de Dios. Es negarlo, ¿por qué? Porque lo está celebrando al estilo judío, al estilo hebreo o al estilo católico. Entonces, es negar que Cristo fue el Cordero. Yo creo que Él es el Cordero. Y yo creo que lo que Él hizo es bueno. Y yo por eso no voy a celebrar la vida, porque yo creo en Jesús. Y creo que lo que Él hizo es bastante suficiente para darnos vida. Amén. Entonces, ¿de eso se trata? De que usted, si usted lo celebra, es que usted dice, ¿sabe qué dice con sus actos? Usted dice, yo estoy negando que Cristo es el Señor. No creo que Él haya sido el Hijo de Dios. No creo que haya habido una cruz. No creo que la sangre. No creo que aquí, no creo que usted no es creyente. A usted le falta creer en Cristo Jesús. Si usted cree en Él, crea que lo que Él hizo ha sido suficiente y perfecto, como dice el hermano, para darnos vida y vida en abundancia. Y hay más todavía. Entonces, el Señor Jesús, cuando muere en la cruz, lo hizo por capricho. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Y Él cumplió las demandas. Usted sabe que en el mundo hay unas demandas, hay una justicia divina, que usted puede hacer algo por allá o en oculto, donde nadie lo ve, pero un palo le puede caer encima. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Todo lo que se hace en lo secreto ha de salir a la luz. Y si usted por allá hizo daño a algo y nadie lo vio, no hay testigos, nada, lo enterró bien y todo, y usted se quedó calladito, no, hombre, viene uno que le hace lo mismo a usted, porque hay una justicia divina la que hay que satisfacer. Y Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, Él pagó. Oiga lo que estoy diciendo, pues, pagó, justificó, llenó, proveyó las demandas de la justicia divina, muriendo en la cruz del Calvario. Eso lo hizo el Señor ahí. Negar que Jesús es el Cordero es pecado, y es un pecado de apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Es negar la eficacia de Cristo. Entonces, si usted obra en apostasía, celebrando la Pascua, cosa que va en contra de lo que Dios nos ha enseñado, es un pecado de apostasía. ¿Qué quiere decir? Que usted está negando la eficacia de la cruz y del sacrificio de Cristo. Él hizo todo lo necesario para vencer. Por eso Él dijo, consumado es. Hay quien no sabe por qué lo dijo Él. La salida de Egipto, hermano, no fue fiesta. La salida de Egipto, hermano, ¿sabe usted lo que es Cuaresma? ¿Quién sabe lo que es Cuaresma? No, hombre, la Cuaresma, hermano, es una penitencia de dolor.
penitencia de dolor. O sea que la gente en la cuaresma, hermano, no está ahí. No, hermano. La gente en la cuaresma, hermano, los verdaderos, los que lo hicieron bien, como Dios mandó, hermano, era una de adoración, hermano, fiesta solemne. Cuando dice fiesta solemne, hermano, no, hombre, de rodillas, días enteros, hermano, comiendo hierbas amargas, hermano, y un montón de cosas que yo he leído que ni me acuerdo ya. Entonces, hierbas amargas y pan de dolores, hermano, ¿verdad? Entonces, ya leímos ahí todo lo que... Pero ¿cómo celebraremos la Pascua nosotros? ¿No le gustaría saber? ¿Cómo celebraremos la Pascua? ¿Cargando un madero? ¿Burlándonos del Señor? No, nosotros lo vamos a rememorar vámonos a la última lectura en 1 Corintios capítulo 11 y verso... Capítulo 11 y dice, quizás si usted aún agarrara un cordero y lo sacrificara, no estaría bien. Como que usted agarrara un cordero y lo sacrificara. ¿Y por qué? Ya no lo tiene que hacer. La gente celebra con cerveza, hermano, con mucha cerveza. Y sabe que ahí es la ironía, que el Señor dijo, coman panes sin levadura. ¿Y sabe cuál es la ironía de todo esto? La cerveza es pura levadura. Es verdaderamente es algo, hermano, en contra. La gente aplica, hermano, haciendo esta fiesta, hermano, y hacen penitencia, hermano. Se van de rodillas desde aquí hasta la iglesia de Santo Tomás. ¿Cuántos saben dónde está? No. Se van de rodillas, rompiendo de las rodillas. Ustedes nunca han visto los penitentes. Sí, hermano, caminan y todo el mundo va con cámaras mirándolos. Y ahí van dándose golpes y desangrado aquí, desangrado por allá. Se rompen todo el cuerpo, pero el corazón no. ¿Qué hicieron aquellos hombres en el Monte Carmelo? Cuando su Dios no les respondía, ¿qué hacían? Se herían, se sajaban, se rompían y se hacían leña, hermano, queriendo que su Dios les respondiera. Pero el corazón no se lo rompen. Aquí las cosas son el corazón, hermano. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo celebraremos la Pascua? Veamos 1 Corintios capítulo 11 y versículo 24. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, haced esto, haced esto. Esta es la Pascua. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿Nuevo qué? ¿Nuevo qué? Nuevo pacto en mi sangre. ¿En qué? En mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Esto es lo que hay. Nosotros cada 2 meses estamos no celebrando, sino rememorando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere agradar a Dios? Véngase para la próxima Santa Cena y luego cierre sus ojitos, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, incline su rostro. Qué maravilloso es el Señor, aleluya. Qué maravilloso es el Señor.